Muy buena gente, en este video tutorial voy a explicar una cosa que también mucha gente se está preguntando, que es cómo poder generar una tabla de multiplicar de un número que yo he introducido por teclado en Java mediante un ciclo o bucle for, por así decirlo. Lo que es una tabla, yo introduzco un número y me genera la tabla de multiplicar. Pues bien, este aquí en el entorno NetBeans, si me sigo con el cursor, me crea un proyecto llamado estructuras repetitivas, una clase Java que se llama tabla de multiplicar, voy a ejecutarla. Y aquí de momento no empecé a introducir código, aquí me genera el planteamiento de del algoritmo que planteo. Introduzco un número por teclado, el que sea, y en función del número que yo he insertado me va a generar la tabla de multiplicar de dicho número. Y que el factor por el que se multiplica el número insertado, es decir, yo el 3 se va a multiplicar del 1, debe ir del 1 hasta el 10. 3 por 1 hasta 3 por 10. Y mostrar cada resultado asociado al resultado de multiplicar el primer factor por el segundo, es decir, el producto. Aquí tengo un ejemplo de lo que quiero. Yo introduzco, por ejemplo, el número 3 por consola y me genera la tabla de multiplicar del 3. Veis que el factor 1 de la multiplicación es el 3, que es el que he introducido, y el factor 2 es el número por el que se va a multiplicar el 3. El 3 se va a repetir 2 veces, 3 veces, así del 1 hasta el 10 en este caso. Y luego finalmente muestra el resultado o producto de multiplicar este por este, así por cada uno hasta llegar al 10. Y el signo de multiplicación. Bien, aquí en lo que es el main de mi clase Java, voy a empezar a introducir el código. Primero voy a declarar un objeto de tipo scanner llamado teclea, de la clase scanner. Le podemos llamar como queramos al objeto, yo le voy a llamar teclea, para leer datos por teclado. Scanner, entre paréntesis, system, para leer datos, el atributo in de la clase system para leer los datos por teclado en el constructor. La clase scanner no me la está reconociendo, no porque esté mal escrita, no es que no la importa en NetBeans, va a importar esta clase Java, del paquete JavaUtil, voy a importar la clase scanner, ya la importa, ya no me da error. Veis que aquí arriba se me ha generado una declaración import, impórtame del paquete JavaUtil la clase scanner. Bien, ya no me da error, el objeto se llama teclea. Bien, ahora me va a mostrar por consola un mensaje. Lo voy a hacer mediante un system.out.print con el siguiente mensaje: introduce un número. Para cada vez que queramos generar un mensaje en consola utilizamos system.out.print y el nombre del mensaje. Introduce un número, es el número que yo voy a introducir. 2 puntos, ya está. Y debajo voy a declarar una variable de tipo entero que va a hacer referencia al número leído por teclado. Se va a llamar factor 1. Factor 1 porque es el número que el que va a generar la tabla de multiplicar, factor 1, de tipo entero, cuyo valor se va a leer por teclado, es igual al objeto teclea, de tipo scanner, punto el método nextInt. El método nextInt es un método de la clase scanner que me permite leer valores de tipo entero, números enteros por teclado, solamente números enteros. En este caso, factor 1 va a ser el número que se va a leer por teclado. Ahora ya es cuando declaro el bucle for. Lo voy a hacer mediante un bucle for, se puede hacer también con un bucle while. Yo lo voy a hacer esta vez con un bucle for, el cual me va a generar la estructura para repetir esto tantas veces hasta llegar al 10. Bien, dentro del bucle for, aquí sus instrucciones, aquí la condición, voy a generar lo siguiente: entre sus paréntesis voy a declarar una variable. Se pueden declarar variables dentro de un bucle for de tipo entero, que va a ser el número por el que se va a multiplicar el que he introducido. 2, 3, int factor 2 es igual a 1, que empiece en 1. Es decir, que empiece aquí, tal cual, el factor 2 de aquí porque se multiplica el número que he insertado. Factor 2, punto y coma. Y factor 2 va a ser menor o igual que 10. Es decir, va a ir del 1 hasta el 10. Para que tenga sentido, no va, porque si no puede ser que vaya del 3 por 4 hasta el 3 por 20, 3 por 30, y quiero que vaya solamente del 1 al 10. Lo inicializo en 1 para que sea aquí y que sea menor o igual que 10 y que vaya hasta el 10. Y entre 1 y 10 se va ese factor 2, perdón, que me equivoco, factor 2 ahí, factor 2 se va a incrementar
entre el 1 y 10 se va a rellenar todos estos valores de aquí hasta aquí. Factor 2, bien. Y luego, en las instrucciones del bucle for, voy a generar lo siguiente. Un system out print para mostrarlo por pantalla, lo que ya la tabla, la multiplicación, la tabla de multiplicar. Introduzco ln, esta vez, para que me tabule por cada vez que haga un 3x1, 3x2, para que no me salga horizontal. Por eso lo de print ln. Y pongo factor 1 es igual al número que yo he introducido por teclado, factor 1, el valor del 3 o el 4, concateno. Genero una máscara haciendo referencia al símbolo de multiplicación, para que me genere 3 por... Así, genero como una máscara del signo de multiplicación por el factor 2, que va a ir del 1 al 10, número S, factor 2, y la máscara genero como el texto del igual. 3 por O2, 4, 8, como se va a repetir, es igual a, ahora el producto, que es el resultado, o resultado se le puede llamar de multiplicar el factor 1 por el factor 2. Entonces, voy a generar una multiplicación, que es factor 1 por símbolo de multiplicación, factor 2. Entonces, esto va a ser igual a multiplicar este de aquí por este de aquí, mediante el símbolo de multiplicación. Y esto es lo que es el texto de aquí. Entonces, si yo ejecuto el programa, voy a dar a ejecutar la consola, vamos a comprobar que funciona. Me dice en la consola, introduce un número, el que sea. Introduzco, por ejemplo, el 5, por ejemplo. Voy a subir un poco más para arriba, intro. Y me genera la tabla de multiplicar del número 5, como vemos. El 5, que es el factor 1, que es el que he introducido, y el factor 2 es el número por el que se multiplica. En este caso va del 1 hasta el 10. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20. Así hasta la tabla de multiplicar del 5. Vemos cómo el resultado de la multiplicación, lo que es el importe, funciona porque 5 por 3 es igual a 15, por 20, así, y me ha generado, me ha respetado los espacios y me lo ha tabulado uno debajo de otro al poner el NN. Esto se podría haber hecho de otra forma, voy a hacerlo, podría yo haber creado una variable int de tipo entero dentro del bucle for llamada resultado o importe, que es igual al factor 1 por factor 2. Se podría haber guardado en una variable que es igual a multiplicar el factor 1 por el factor 2 y esto de aquí lo quito y pongo resultado, que es igual a multiplicar esto por esto. Si yo ejecuto y pongo tabla de multiplicar del 8, se podría haber, veis que funciona, se puede haber hecho de esta otra manera habiendo guardado en una variable, pero vamos, que eso es otra forma de hacerlo un poco más lenta, pero bueno, funciona de igual forma. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo tutorial de cómo generar una tabla de multiplicar en Java mediante un bucle for. Dadle si os ha gustado el vídeo, nos vemos en otros tutoriales y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Adiós, gente, adiós.